Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí para empezar nuestro curso de quechua. Espero que estén súper bien. Que hay piña. Estamos en la sesión 14. Juan de Allin Imenen, Gashan, Salincho, Jalicho. tuta yachachiq, allillami kashaykuq, hallilla. Cosa, Halin, Belinche, Halin Pone. Hoy día tenemos un tema muy interesante para trabajar, así que ya nos podemos ubicar aquí en nuestro material, estimados amigos. Estamos en la página 57, ¿ya? Y Mayubek Vichentis en la página 57. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí, estimados amigos? Ya que tenemos la página 57, ayer hemos avanzado con el Maita, ¿eh? Con Lankarina, Maipi. Este es nuestro trabajo, estimados amigos, ¿ya? En la sesión, en este caso, en este número de sesión, vamos a trabajar este recurso o este pronombre interrogativo Maipi. Maipi. Y me preguntan, ¿para qué es bueno este Maipi? ¿Ya? Ahora esto es una pregunta, en este caso es un pronombre interrogativo combinado, ¿eh? Ahora ¿ya? Tenemos aquí dos cosas muy importantes. Mai, que vendría a ser el pronombre, y el pi vendría a ser, en este caso, nuestro famoso sufijo. Mai normalmente por ejemplo, Maipi normalmente se traduce al castellano como cuando tú dices ¿dónde? O ¿en dónde? Esas son las dos opciones de traducción que tiene. ¿Ya? Gente que tenga acá, chinate, jaban aquí, ¿ya? Vamos a compartir. Ya está. Ahora sí. Entonces, estimados amigos, para todos que están aquí, recuerden que jaban. Maipi. ¿Dónde o en dónde? Chay y chay. Entonces, ojo, esto claramente nos pide como respuesta, ¿qué cosa? Lugares. Siempre va a ser. O sea, toda la vida que tú encuentres o escuches maybe, tu idea tiene que ser lugares. No puede cambiar esa idea. ¿Ya? Lugares. Hagas lo que hagas. Ya, muy bien. Estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube. Gracias a los amigos que nos ven. Por favor, denle me gusta a nuestra transmisión. Ya, teniendo esta idea, por ejemplo, yo te pregunto, ¿ya? Ahora, en este caso, el MAIPI va a referirse a acciones, cualquier tipo de acciones que nosotros querramos realizar. Por ejemplo, MAIPI, puedo poner un lugar, Lima, Limapi. Por una MAIPI, Yachay, Huasi, Yachay, Huasipi. Puedo poner otro lugar, por ejemplo, puedo poner en mi casa, Huasi. Pi. O sea, las respuestas pueden ser realmente lugares, cualquier lugar. ¿Puedo utilizar un adverbio de lugar? Claro. Por ejemplo, digo, Jawa, pi, siempre. Entonces, mi recurso va a ser importante. Lugares, ¿ya? Y como te dije aquí, la pregunta es con el pi. Y me no siempre mi respuesta va a ser con el pi. Limapi, Huasipi, Huasipi, Jahuapi, siempre va a ser así, ¿ya? No va a cambiar este elemento, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos una idea clara de cómo cuando yo les pregunto, ya o Maipi Tianki, Maipi Kashanki, Maipi Mijunki, siempre mis respuestas van a ser lugares, lugares donde yo realizo una acción. Por ejemplo, hagamos aquí, ¿ya? Hagamos una conversación entre Rolly, ¿ya? Y Andrés otra vez. La conversación entre estas dos personas es sencilla, ¿eh? A ver, ¿ya? Y hemos visto esto, entonces con eso nomás nos vamos a guiar. Ya tengo. Entonces, lo primero que tengo que entender aquí, por ejemplo, es que puede funcionar con cualquier verbo. Si yo agarro Maipi, digo Maipi y le pongo Maipitianki. Maipitianki. ¿Qué te estoy diciendo?
¿Dónde vives? Esa es la pregunta. ¿Dónde vives? ¿Te das cuenta? ¿Dónde vives? Maipitianki. Chaymita. Por ejemplo, aquí puedes decir, Alex cha Maipitianki. Puedo poner, Mario Maipitianki. Puedes poner, por ejemplo, Juan Maipitianki. Si tú quieres poner, por ejemplo, en este caso, miembros de la familia, puedes poner Wauhi Maipitianki. Si tú quieres poner, por ejemplo, hermana, puedes poner Pani Maipitianki. Entonces, esto va a ser un recurso que puede cambiar también. Pero ojo, si a mí me preguntan utilizando el famoso pi, toda la vida mi respuesta va a ser con el pi. No puede variar. Por ejemplo, la pregunta es clara, ¿eh? Pani Maipitienki, ¿dónde vives? Ella me va a responder y me va a decir de la siguiente manera. Ñuja, y pone lugar. Puede ser en la selva. Por ejemplo, selva, ¿cómo se dice? Yunca. Y siempre con el pi. Yuncapi y Yani. Ojo, mira. El pi siempre va a estar aquí. ¿Te das cuenta? O sea, siempre va a ser de este estilo mi pregunta. ¿Ya? ¿Entendido? Cheichata alinta yachanaki. ¿Ya? Pani maipitienki. Maipitienki. Hawangiriki. Cheimitapuyugama. Entonces, estimados amigos, gracias por ver, por unirse a nuestro grupo y compartan, denle me gusta a nuestra transmisión para poder tener más, una comunidad grande de hablantes del quechua. Es nuestro único objetivo, enseñar quechua. Yachangis Jawaria. Pani Maipitiangi. Si tú quieres poner Pani Maipitiangi, ¿qué puedes poner? Por ejemplo, tú te encuentras con tu amigo Juan desde el colegio y le dices, Juan, Maipi Tiangi. Esa es una versión, ¿eh? ¿Dónde vives? Ahora, ¿cómo podemos decir en este caso? Juan Maipi Tiangi. Él te va a decir, por ejemplo, Ñuja y pone Juzhu Pi Ti Yani. Sheimigama. Ñuja Juzhu Pi Ti Yani. O sea, tu pregunta es esta, pues, en este caso, Maipi Tiangi, y tu respuesta es esa. Ñuja Juzhu Pi Ti Yani. Ñuja Yunkabi Yani. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, Cheyakan Makutichi, ya, esa es la respuesta a cada una de nuestras preguntas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no solo puede ser Juan Maipitianqui, hay un momento en el que tú vas a escribir o tú vas a preguntar para un tiempo futuro, le dices, Yao Maipitianqui. Por ejemplo, de frente yo te pregunto y te digo, Yao Maipitianqui, y me puede decir la respuesta. Ñuja, ¿ya? En un tiempo futuro. Por ejemplo, Limapi, Pi, Yasaj. Ya está. Ñuja Limapi, Yasaj. Esa sería mi respuesta. Pero ojo, en todos los casos estoy utilizando el pi como un recurso fundamental para preguntar. Maipi, maipi, maipi. Y todas mis respuestas van a ser con el pi. Por ejemplo, Joscopi. Limapi. Siempre mis preguntas van a tener ya ese tipo de respuestas. Siempre con el pi. Si no coincide o si no utilizo pi, estaría yo equivocada. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender que cuando a nosotros nos hacen la pregunta con el pi, yo también respondo utilizando ese sufijo pi. Por ejemplo, no solo puedes preguntar con maipitianki, puedo preguntar con otros verbos, ¿eh? No toda la vida es maipitianki. Puedo decir, por ejemplo, yao, maipi, imagínate que es cantante. Ta, kinki. ¿Dónde cantas o dónde cantarás? Te estoy diciendo. Y me va a decir, por ejemplo, imagínate que esa persona canta en el cerro, ¿ya? Puede decir, Urjopi, Urjopi, ¿qué cosa? Urjopi, ta, ini. Puede ser. O simplemente podría ser Urjopi, ta, quizá.
O sea, tienes dos respuestas o dos posibles respuestas que podrías utilizar, pero siempre con el y, siempre. Esto no puede variar, no puede cambiar, ¿ya? Jamie J, estimados amigos. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, ya el día de ayer hemos utilizado la pregunta Maita, Jaina Puncho Howard Hanskate, Maite, que vendría a ser ¿a dónde? Entonces, esa era mi pregunta del día de ayer. ¿Ya? Ayer hemos avanzado esto. Entonces, yo puedo seguir haciendo mi conversación con cada uno de estos, utilizando estos recursos, ¿eh? Puedo utilizar Maite. Entonces, por ejemplo, Rolly, Andrés. La respuesta es con ambas personas. Entonces, ¿cómo yo hago mi diálogo? Y me das no hagas rima pa' bien pego na wari. Rolly taponka. Y me inalam catch kanki. Esa es mi pregunta. Y Andrés me dice, ku sisham gachkani. Ya, ku sisham gachkani, kashani. Ya, how y me dice, hamri. Esa es la preguntita. ¿Y tú? Y aquí me va a decir, Rolly. ¿Ya? Ñujaja. ¿Ya? Alin gachani. Ya está. Gachani. Ya tengo hasta ahí una conversación. Ya puedo decir, mire, aquí yo tengo mi conversación. Emenelan kashanki. Esa es la pregunta. Kusis hangashani hamri. No haja mi gashani. Ya tengo mi diálogo hasta ahí. Teniendo esta idea, ¿qué voy a hacer, estimados amigos? Y matatos no garueima kaiwa. Ñaya España que de España. Simplemente puedo decir cosa. Excelente. Ahora, Rolly le va a preguntar a Andrés, ¿ya? Con la pregunta de ayer, ¿ya? Pajarín, Maitam, Arinki. Estoy preguntándole ayer. Mañana, ¿dónde vas a ir? Y me dice, por ejemplo, Pajarín o Ñuja, Ñujaja, ¿a dónde? Juzjo, Tam, Arisa. Ya está. Yo iré a Cusco. Esa es la pregunta. Y Rolly le dice, ¿ya? ¿Qué cosa? Maitamrenki, ¿no es cierto? Puede ser piwan mi arenki, utilizando el piwan que hemos utilizado en la anterior clase, en la anterior clase. Entonces, mire, yo voy planteando, Andrés dice mai, wan, mi, arisa. Ya está. Ahora, Rolly le puede preguntar, ¿qué le puedo preguntar? Esta, ¿ya? Por ejemplo, dice, Yau. ¿Ya? Oye, Maipim, ¿ya? Maipi y Yankee. Esa podría ser la pregunta. ¿Dónde vives? Entonces, la otra persona va a responderle de acuerdo a lo que aprendió. ¿No es cierto? Mira, aquí está mi pregunta. Aquí está. Entonces, fíjate, estimado, ya tienes una manera de conversar. Ya está. Por ejemplo, pajarin mayta rinki, ñuja juskutambrisa. Piwan rinki, mamay hombrisa. Ya, umay pintiyanki. ¿Y cómo va a ser mi respuesta? Ya, por ejemplo, le puedo decir, ñujaja, ya, ñujaja, josjo, ya, joskopin, ti, yani. Ya está. Ahora, ojo, estimados amigos, ¿qué es lo que yo también tengo que conocer aquí? Es lo siguiente. Mira, aquí yo puedo utilizar el validador M, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo utilizar el validador M? ¿No es cierto? Por ejemplo, el validador M solo le da sentido, le da más fuerza a mi enunciado. Yo haga Joshopin Tiani. En vez de decir Joshopin Tiani, sin decir Joshopin Tiani. Esa es la diferencia que debemos conocer, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, el uso de validadores en el quechua es muy frecuente, muy frecuente. Entonces, si nosotros queremos que una expresión, que una oración, que un enunciado o lo que estamos hablando suene más bonito,
siempre va a ser necesario que nosotros pongamos los validadores. Siempre va a ser necesario que utilicemos un validador, ¿ya? Va a ser parte de nuestro habla diario porque nos va a dar más sentido, más musicalidad, más ritmo a nuestra expresión, ¿ya? Y es en que quechua eh, sureño, ¿eh? Es una combinación entre el quechua collao y el quechua chanca, según el Ministerio de Educación. Chay Chay, y es y ya tenemos esta idea. Entonces, ¿podemos practicar? Claro que podemos practicar. Pero recuerden aquí. Yao Maipin, aquí podemos aumentar todavía, ¿eh? Por ejemplo, Yao Maipin Tianqui, Ñoja Tiane. Y puedes preguntarle, Hambre, esa sería tu palabra clave. Y aquí ponemos a nuestro amigo Rolly, ¿ya? Que está conversando con Andrés. Ya está. Los dos conversando. Entonces, podemos, en este caso, estimados amigos, o hacer que, que el diálogo sea más amplio. Por ejemplo, Rolly, ¿ya? No jaja, Hambre. Y puedo decir, no jaja, ¿ya? Lima, Pim y Yani. Ya está. Y puede terminar la conversación de esta manera. Recuerden que no siempre va a ser necesario tal vez utilizar lugares. Puede ser necesario, por ejemplo, en este caso, utilizar adverbios de tiempo. Mai tiene caro tiene. Mai tiene, ¿ya? Por ejemplo, que ella tiene. O sea, puedo utilizar adverbios que me indican, ¿ya? Lugares. Lejos, cerca, aquí, allá. Por ejemplo, puedes utilizar, aquí. Mira. Vamos a utilizar algunos adverbios de tiempo. Digo, de lugar. Uno de los adverbios de lugar más conocidos que tenemos aquí, estimados amigos, es el caro. Caro es lejos. ¿Y cómo puedo poner yo mi respuesta? Puedo decir, carupin, jauriqueta, carupi, ti, yane. Vivo lejos. Esa sería mi respuesta. Adverbios de lugar. Utilizando un adverbio de lugar, estoy planteando ejemplo. Por ejemplo, Keila, cerca, ¿ya? Puedo poner jajai, allá. Otro adverbio de lugar. Ayer hemos avanzado adverbios de lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué adverbio de lugar? Chimpa, frente, Wichay o Hanan, ¿ya? Wichay o Hanan, ¿ya? Viene ese Hanaj, ¿ya? Algunos dicen, por ejemplo, Uray, también es un adverbio de lugar. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con cada uno de estos? De una manera sencilla. Si yo tengo Karu aquí, y puedo poner mi oración. Karupi tiene, vivo lejos. ¿Entendido? Karupi tiene. Si yo utilizo Kaila, que es cerca, entonces pongo pues Kai, Yapi, Ti y Asaj. Dependiendo, puedo utilizar en este caso el Kai, Yapi, Ti y Asaj como qué, como respuesta. Estoy utilizando el tiempo futuro. Maipitienki, ¿y dónde vas a vivir? Kai, Yapi, Ti, Asaj. Puedo utilizar así, puedo trabajar de esta manera, ya no hay problema. Por ejemplo, Hakai es un adverbio de en este caso, es un pronombre, más que todo, es un pronombre demostrativo, jajai, allá. Y puedo decir, por ejemplo, jajai pi, ti, ya, saj, viviré allá. Ya, recuerden que ti es vivir. Entonces, va a depender mucho. Pero si te has dado cuenta, todos siempre llevan un matiz o un elemento, que es el pi. Sin esto no tiene sentido. Caro Pitiane, Kaila Pitiane, Hagai Pitiane. Por ejemplo, si yo vivo al frente, puedo poner Chimpapi, ¿ya? Chimpapi, ti, yane. O sea, también es válida esta respuesta. Chimpapi tiene. Vivo al frente. Hawarigene. ¿Ya? Una ya chorar para Chimpap tiene. Si tú vives, por ejemplo, arriba, igualito pones, ¿ya? Ha, naj,
o hanan, dicen algunos, ¿eh? Hanakpi, tiane. O sea, es válido, pues. No siempre voy a poner lugares. Si tú quieres dar una información imprecisa, tú le puedes decir, Hanak tiene, vivo arriba, pero no sabes dónde. Por ejemplo, si tú vives abajo, ¿qué dirías? U, Uraipi, Ti, Yani. ¿Qué estoy diciendo? Vivo abajo, ¿ya? Vivo abajo. Aquí está. Algunos me dicen Karupiyachani. ¿Qué es Karupiyachani? Ah, por ejemplo, el tema del verbo yachai está más referido pues a lugares donde tú o a estudiar. Entonces, si tú pones Karupiyachani, estarías diciendo pues aprendo lejos o estudio lejos. Pero, por ejemplo, estudiar normalmente yo lo utilizo de la siguiente manera, por ejemplo, para estudiar digo, yachai hatipai, ¿ya? Porque normalmente yachai de frente sería, pues, ¿qué cosa sería yachai? Aprender, ¿ya? Dependiendo, saber, o sea, podría ser. Pero en este caso, yachai hatipai, yo lo pongo así, ¿por qué? Porque cuando estudias estás de manera frecuente, entonces, imenatas no ganema. Por ejemplo, maipi yachaita hatipanki. O sea, ¿dónde estudias? Maipi yachaita hatipanki. Donde continúas o sigues tus estudios. Y, ¿cómo voy a decir? Puedo poner, por ejemplo, Limapi, ¿ya? Yacheita, ¿qué cosa? Hati, pane. Podría ser. Limapi, Yacheita, Hati, pane. Empiezo o continúo mis estudios en Lima. Entonces, podría ser esto. Algunos van a encontrar, estimados amigos, ¿qué cosa? Por ejemplo, Yache Jatipei es estudiar. En algunos lugares vas a, Yachei lo utilizan como estudiar, ¿ya? Entonces, es opcional, ¿eh? Muchas personas les van a decir, yo, me Yachenki, pero no es tan elegante, no es tan bonito utilizar eso, ¿ya? Por eso a veces utilizamos yache hatipei, donde continúan sus estudios. ¿Entendido? En las chenas de churanay que vamos a ir para ahí. Ahora, y me han dicho, pero ahora, maybe yache hatipei, ¿ya? Mi respuesta aquí me dice, por ejemplo, maybe, limapi yache hatipei. Esta es mi respuesta. Ahora, no solo eso, puedo poner más respuestas. Puedo utilizar, ¿qué cosa? Puedo utilizar mis adverbios que yo he utilizado. Maybe yo banki. Karupi, yacheita, hati, pane. Lejos, ¿ya? Lejos, ¿ya? Gracias a Uber por enviarnos un regalito por ahí. Gracias, muchas gracias. Eso nos ayuda, pues, en este caso, a trabajar más el quechua, ¿ya? Caro Piachet Jatipan. Por ejemplo, si tú estudias cerquita, dices, Kaillapi, ¿ya? Yacheita, Jati, Pani. Churaimami que debes, ¿ya? Jatipan. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sentar y... Ah, mira, qué interesante, ¿eh? Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, Tiani, es doble, es un término polisémico, ¿ya? Algunos dirían, pues, profesor, pero yo escuché que el verbo, aquí está, mira, tiyai, es una palabra polisémica. Uno, sentarse o sentar, y el segundo, ya sentar, y el segundo es vivir, ¿ya? Pero este vivir no habla de vida, sino podríamos decir de habitar en un lugar. Esa es la diferencia. Ya, aquí dice que estudiante. Arapupu Félix Chaimenan, Mejan, Imenan Kashanki. Muy bien, gracias a Robbins. ¿Ya? Gracias a los amigos que nos apoyan. ¿Ya? Hawaii. Dos cosas muy importantes. Yo puedo utilizar esto, TI como, por ejemplo, sentarse y vivir. Pero ¿de qué va a depender? ¿De qué? Va a depender del contexto. Por ejemplo, ¿ya?
Si tú preguntas a una persona, te encuentras con un amigo, le vas a preguntar, pero le va a decir, por ejemplo, eh, Ani, Maiping, Yankee, ya está. ¿Dónde vives? Pero imagínate que tú te encuentras con la misma persona, pero estás en un solo espacio, en una fiesta, y tienen que sentarse. Y le preguntas, oye, ¿dónde vas a sentarte? Maybe, y Yankee. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la circunstancia en el que tú puedes plantear esta pregunta. Por eso el quechua es demasiado contextual, estimados amigos. Las dos preguntas son iguales, tienen igual escritura, todo ello, pero ¿cuál es la diferencia? Tiene una diferencia. ¿Cuál? ¿Ya? La diferencia es en la circunstancia en el que se utiliza. La circunstancia, en qué momento utilizas. Y eso es lo que te hace distinto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, yache es estudiar. Algunas personas, por ejemplo, preguntan y le dicen yao, ¿ya? Yao, maipim, ya, chanqui, ¿ya? Es muy, por ejemplo, en este caso, muy distinto, muy raro, ¿eh? Maipim, ya, chanqui, te dice. Yo estoy diciendo, ¿dónde? ¿Sabes? Entonces, para evitar este tipo de situaciones es mejor pues utilizar MyPing y Acheita Hatipanki. ¿Entendido? ¿Ya? Chemigama. Nos dice aquí, eh, quiero que nos ayuden. ¿En qué podemos ayudar? A ver, nos dicen aquí. ¿Ya? Alin Ampi. ¿Qué quechua central? No, es el quechua eh, sureño. Amauta, Yanapao, Imapin, Yanapaigima. Muy bien, excelente. Me han entendido, ¿no es cierto? ¿Entendieron? Así nomás funciona, estimados amigos, el quechua, ¿ya? Así nomás funciona. Ya que Caruña y machos y allí monas hanches, ¿ya? Hay que poco media y te mandan corona cona. Dudas, preguntas, estimados amigos de las redes sociales, amigos de Meet, Tapu y Cancho, Manacho. Facebook, Juntabs, Java, Cuscan y Aruna Cona, Java, Muchcan. Profesor, una consulta. Por ejemplo, cuando es una cuestión, dicen, no, Maimantan y Achanki, Maimantan y Achanki, o sea, ¿eso está bien? Claro, ¿de dónde sabes tú? Entonces, como te digo, por ejemplo, ¿ya? El Maimantam Yachanki, Yache es saber, pues. Por eso aquí te estoy dando, mira, el Yache, algunos lo denominan como estudiar, algunos como aprender, algunos como saber, ¿no es cierto? Entonces, yo te digo, por ejemplo, aquí, como usted dice, Maimantam Yachanki, ¿ya? O Han Maimantam Yachanki, Han Maimantam Yachanki. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Tú de dónde sabes? ¿Tú de dónde sabes? O sea, esa sería tu pregunta. Cuando tú utilices, te dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Tú de dónde sabes? Un reclamo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, China te ya cama. De Leoni, güey, o Bajarasa para Leo, y Manan me canta, o Maquichumuyo, ya. Muy bien. Manan, dice. ¿Entendido? Cusa, ¿qué significa Cusa? Cusa es excelente. Muy bien. Qué bueno. Jamie Kusagama. ¿Ya? Alin chumana chuma pone con Han Maimantan Yachanki. ¿Ya? Esa es nuestra pregunta. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos aquí nuestras preguntas. ¿Y podemos practicar? Sí podemos practicar, ¿ya? Entonces, vamos a ver el caso de TA también con doble opción. Uno que es vivir y el otro es que es sentarse. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de la situación, ¿ya? Sumaq warmichan chascañawi iti cinturachas son kosoakanki y campas. ¿De dónde eres, no? Josomandancani. En este caso, amigos, mira, estamos enseñando el quechua sureño exclusivamente para docentes, ¿ya? No se confundan, porque muchos me dicen, pero si eres de Cusco, ¿cómo vas a enseñar el quechua chanca?
Mira, de verdad yo vivo años ya aquí por Apurímac y ya aprendí bastante el quechua chanca, ¿ya? Pero en este caso solo estamos dando un salto para decir el quechua sureño de acuerdo al ministerio, porque muchos están en ese proceso de dar su examen, pues para obtener su certificación de quechua del ministerio. Entonces, por eso nomás estamos dictando aquí, pues para que nuestros colegas docentes no tengan dificultades, ¿eh? Por ejemplo, yo cuando voy a Cusco, como estoy en Cusco, hablo mi quechua pentavocálico, escribo mi quechua pentavocálico, no me hago problemas, ¿eh? Y algunos me insultan, algunos me dicen, oye, pero ¿por qué tú te has vendido al ministerio? Sí. Yo no me vendo, estimados amigos, sino que nosotros solo tratamos de apoyar lo que el ministerio tal vez dice para los profesores, ¿ya? Entonces, solo por eso, ¿ya? Dice diferentes, ¿verdad? Ayacucho de Cusco a Purímac es diferente, claro. Sí hay una diferencia, estimados amigos. Recuerden, por ejemplo, en Cusco es pentavocálico más que todo, todito. En cambio, en Ayacucho es tribocálico. Apurímac también es tribocálico. Che, mi che, ¿ya? Ahora, si alguien que quiera del grupo practicar, alguien que quiera conversar, si no, vamos a hacer nuestras transmisiones por TikTok, así invitando a otras personas que quieran participar. Pues se puede hacer también eso, ¿ya? Muy bien, Gabriela. Hola, Imenaya. En Puno, Cusco es igual. Puno y Cusco, estimados amigos, el techo es igualito, ¿ya? Por ejemplo, esta es la escritura. Según mi nos dice que esta es la escritura, Imenaya Kachkanki, pero la pronunciación debe ser Imenaya Kashanki. Kusis Hankashani Hanri, no kaka alin kashani kusap. Pajarin maitarinki, no kaka koskotam brisa, piwan merinki, mama iwan merisa, hayao. May pintianki, no kaka kosko pintiane, hanri, no kaka limapin, niyari. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, gracias amigos por participar. Ahora sí, vamos. ¿Quién quiere practicar? ¿Ya? Nuestro quechua, pin, rimarica muy mona. ¿Ya? Yo, maestro. Luz y Gisela. ¿Ya? Luz, alintuta cachón, alintuta. ¿Ya? Ah, Alintuta. Alintuta, Luz. Y me da el engashenki. mm, Kusisqan kashani, hamri, No caca, alin mi cachane. kusa, Cosa. Tapsa que pajarin maitam rinki. ñuqaqa Qusqu llaqtatan risaq. Cosa. Piwan merinki. Mm, Taytaywanmi risaq. Ay, cosa, alin punichaq. Eh, ya. Yau, mai pintianki. Ñuqaqa Lima llaqtapi tiyani, qamri. No caca, cosjo pintiane. Ya está. Esa sería tu conversación. Vamos, siguiente. Gisela creo que está ahí, que quiere conversar. Y Gisela, ya, Gisela Alintuta, Mística y yachaki. Gisela. Aliento, te imina lengakushan Gisela. Kusisqa kashkani. Kamri. No caca, alin mi cachani. Kusa. Pajarin maitan rinki Gisela. Pajarin maitan rinki warmicha. Rimarika muy. Mapuñuicho. Ñuqaqa, ñuqaqa punumanta risaq. ¿Por qué punumanta mamay? Te estoy diciendo maitam. Manan, maimantam. ¿Ya? Vamos, maitam rinki. ¿Ya? Ñuqaqa punuman risaq. No, Punuta. mira. Si yo te pregunto Tapun. con el maitam, hemos visto. Tu respuesta siempre va a ser con el ta. Josjota, marisa. Por ejemplo, si aquí te he preguntado, pi one, mira, one, tu respuesta, Guarmicha, tiene que ser con one. Eso y se los he indicado una y mil veces en nuestras clases. Si aquí yo te pregunto con el pi, tu respuesta también va a ser con el pi.
Mira, fíjate, esa es la regla para todos. Si tú no dominas esta reglita bajo panache, ya pues se coraga pía con ampacha. Ampito tomas a pagar en ampara. Ya. Vamos a ver. Ojmanta, Risak, risak, ¿ya? Y risak, risak. mena le ya, y mena le Allí en Kashkanki. cosa. Alguien pone, alguien pone. A ver, está por aquí, ¿ya? Pajarin maitan rinki. Ñuqaqa punutam risaq. Cosa. Piwan rinki. Tataywanmi risaq. Alguien pone checa. Yau, dice la May Pintianqui. Ñuqa Arequipapim tiyani. Camri. No, jaja, Lima Pintiane. Cosa. Excelente. Vamos ahora, mística. Allintuta cacho mi mena en Gakshenki. Ayintuta yachachiq allillanmi Cosa. kachani kanri. Alillancho. Cosa, alguien pone. Ya. No capaz, Alillan mi cachane. Ya. Cosa. A ver, está por aquí, mística. Pajarin May tan rinki. Ñuqaqa Cuscotan risaq. Cosa. Puan tak rinkiri. Piwan mirinki, ya. Piwan tak rinkiri. Mamaywanmi risaq. Yau, mística. May Pintianqui. Ñuqaqa Cuscopin tiyani kanri. Nojaja, Limapim Tiane. Añay Excelente, muy yachachiq. bien. Has practicado. Vamos, Elizabeth Cuyo, Alintuta Cacho, mi mena en Gakshenki, Elizabeth. Allintuta Terchen yachachiq Puñungi, allillanmi kachani. cosa. Eh, Hanri Maitan, no capsalian, Kashani, no capsalian. kusa kus Maitan, ya, cosa. Pagari Maitarinki, ñuqa Cuscutan risaq. cosa. No jaja, Limatam Risa. Piwanta Rinkiri. Mamaywanmi risaq. Ya alguien pone. Yo, Elizabeth, May Pintianqui. Ñuqaqa tiyani tiyani ñuqa tiyani ñuqa tiyani Arequipapim. Pero May Pitas no se te gelgarani, no tiene que viene siendo el primero Ya. ese lugar y luego. Ñuqa Cuscupi tiyani. Ya, Hanri cosa, alguien. No, yachachiq, ajá. una pregunta. Y el Cusco, así se escribe el quechua de Puno, ese es quechua sureño, ¿verdad? Mm, Sí, eso es lo que nos pide el ministerio, pues. Ah, ya, o sea, el Cusco se escribe así, no con Claro, así. mira, Ah, lo que normalmente deberíamos escribir en Cusco, sí, cuando estamos sí, en Cusco, es así. sí, con esa Q. Cusco, Ajá, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿cuál es la diferencia? Es que, mira, yo les digo sinceramente, hasta yo muchas veces yo refuto al ministerio, yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué nos imponen a la zona sur Ah, unificar la escritura? Dice. Entonces, el problema es pues desde el ministerio, no sé cómo podemos solucionar este tema. Hace tiempito hemos estado en ese plan, por ejemplo, de Cusco, de la Academia Mayor de Lengua Quechua, estaban diciendo, oye, pero sin quechua es el trivocálico, o digo, el pentavocálico. sí, Entonces, oye, porque pero en es acá, que, en Arequipa mm, dan así, o sea, son mezcladas todos, no son, o sea, no son separados, sino son mezclados así del sureño, del collao, de todos, o sea, son como mezcladas, parece el claro, es examen. mezclado, pues ahora. Ujú, sí. No, es que mira, el examen es uno solo. ¿Y de dónde sale el examen? Sale del manual del ministerio. ¿Y cuál es Ah, ese un manual del ministerio? En el manual del ministerio es como te estoy enseñando, así tal como te estoy enseñando. ¿Ya? ya, ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia pues aquí? ¿Ya? ¿Cuál es Mm, la diferencia?
O sea, solo existe una diferencia para las personas que están diciendo, pero ¿cuál es quechua collao o quechua sureño? Sureño. Mira, vamos a hacer una aclaración para todo ello, ¿ya? Mire, estimados amigos. El Minedu, el Ministerio de Educación, hace 2, 3 años, ha separado el quechua en varios grupos. Uno de ellos es el quechua sureño, ¿ya? Del que estamos hablando nosotros. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Y dentro del sureño nos dice que existen dos variedades, collao y chanca. Ya está. Ahora nos dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo van a separarse? Para entender un poquito esto, nos dice el ministerio, dos cosas o dos datos importantes. Eso debe saber. ¿Cuáles son esos dos datos importantes? Los dos datos importantes que afectan a todo el hablante del quechua, ya sea del Cusco, ya sea de el quechua chanca, es esto. Nos dice que, primer punto, ¿ya? Punto 1.1, nos dice que solo se tendrá, ¿ya? Tendrá, ¿qué cosa? Una manera de escribir. Esa es la regla. O sea, solo tenemos una manera de escribir. No hay dos maneras de escribir. ¿Ya? Solo unito, corchella. ¿Ya? Eso debes entender. Esa es la única manera de escribir. Ahora, en cuanto a la pronunciación, nos dice, ¿ya? En cuanto a la pronunciación, estimados amigos, en el quechua nos dice dos cosas. Si eres chanca, habla como chanca, ¿ya? Como chanca. Ahora, si eres collao, ¿ya? ¿Qué cosa te dice? Habla como collao. Pero, ojo, escribe como la forma estandarizada. O sea, prácticamente lo que te dice es que el Minedu nos dice, solo existe una manera de escribir el quechua, pero pueden existir varias maneras de hablar en el sur. Ahora, aquí hay un problemita. Ya, el problemita que pasa aquí es lo siguiente, estimados amigos. ¿A quiénes afecta más este tema de la estandarización? ¿Ya? ¿A quiénes? Los más afectados, ¿ya? Que vamos a poner aquí. Consecuencias, y es evidente, ¿quiénes sufren? Los hablantes del quechua collao. Ellos son los más afectados al momento de imponer esta manera de escribir. ¿Por qué? Porque ellos son los que sufren. Ahora, quienes, los del habla del quechua chanca, ¿ya? Los que hablan quechua chanca, sinceramente, ellos no lo toman importancia. Recuerdes, no lo toman importancia. ¿Por qué no lo toman importancia? Porque a ellos no les afecta. Es así de claro. Pero ¿por qué no les afecta a ellos? Y mandaste en película de manda Kairi. Y, ¿por qué no? ¿Por qué en este caso no afecta a ellos? Porque prácticamente ellos escriben el quechua sureño como yo les estoy enseñando. Entonces, ¿cuál es la única dificultad de ellos? Es que a ellos, por ejemplo, te dice, el ministerio te ha dicho, en el quechua collao, una de las diferencias que tenemos es esto. Por ejemplo, en el quechua collao, estimados, utilizamos fonemas consonánticos aspirados. El cha, ja, 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 ja. Eso se utiliza. Además de eso se utiliza los reforzados. ¿Y cuáles son los reforzados? Es lo mismo con virgulilla. Cha, ¿ya? Luego utilizamos el ka, a, ¿ya? A y ka.
¿ya? Es lo que se utiliza. Entonces, este grupito que se utiliza, verdaderamente los que hablan quechua chanca no lo utilizan. Y cuando hay este tipo de evaluaciones, como estamos viendo, del quechua a nivel nacional en el ministerio y el quechua sureño, por ejemplo, los amigos del quechua chanca no van a escribir nunca absolutamente con esto. Otro de los temas que se ha abolido, ¿ya? O que les puedo decir, aboliciones en cuanto a la escritura, ¿cuáles son? ¿Ya? Según el ministerio nos dice, antes tú escribías y decías sha, ahora tu escritura va a ser ichka. O sea, esa es la diferencia que nos son, o esa es la abolición más fuerte que ha tenido el quechua de Cusco. Entonces, mira, la evaluación ya sea nacional, en este caso, ¿a quiénes son los que afectan? Los hablantes del quechua collao, ¿ya? Pero en cambio, los que hablan quechua chanca, ni les va ni les viene, porque al final ellos no utilizan este grupo de fonemas consonánticos, ¿ya? Tampoco tenían problemas con el sha, sino siempre hablaban con el ichka. Entonces, ¿cuántas personas dicen, por ejemplo, aquí comentan y dicen, oye, yo creo que voy a ir a dar clases al ministerio? Sí, ya se ha podido hacer, ¿ya? Ya se ha intentado hacer todo esto, ¿eh? Para que el ministerio tome en cuenta el quechua de Cusco, que tome en cuenta el quechua que se habla en todo que es Moquegua, Arequipa, pero pues oídos sordos ha hecho el ministerio para esto. Entonces, por eso ahora es que, por ejemplo, en Cusco mismo se imparten libros que en su escritura contienen el Ichka, Purichkan, Mikuchkan, eso. Entonces, de verdad yo les digo que aquí donde yo enseño en Apurímac, por ejemplo, los docentes no toman importancia de verdad a lo que dice el ministerio. Ellos enseñan el quechua el examen. Escribes con la sha, jalado. Escribes con la o, jalado. Escribes con la e, desaprobado en el curso. Esa es la diferencia, estimados amigos. Entonces, de verdad es un problema muy grande, muy fuerte, que se enfrenta, ¿ya? El quechua en estos últimos tiempos. Pero, por ejemplo, el gobierno regional de Cusco ha sacado una norma, ¿ya? Hay una normativa, un decreto regional que dice que se tiene que enseñar el quechua pentavocálico. Y eso en concordancia con la Academia Mayor de la Lengua Quechua, que esa resolución ha salido en el 2018, pero solo para Cusco, ¿ya? Pero no incluye el ministerio. El ministerio siempre va a estar enseñando el quechua que ellos consideran que es correcto. En este caso hablamos del quechua de sureño, ¿ya? Entonces, estimados amigos, problemas pasan, eso es lo que está pasando actualmente, ¿ya? Claro, amigo Leo, aquí me dice por lado, Ayacucho, prima, abuelas hablan eso, es chica. Sí, así hablamos por este lado. De verdad, yo vivo años ya por Apurímac, y ya también me acostumbré a hablar con el Ichka, pero, eh, por ejemplo, ¿cuál es el tema? ¿Ya? El quechua culiao es tribocálico, dicen Brad Pitt, 21. Eh, no del todo, ¿ya? Es que no siempre existen pues 5 vocales en el quechua. Hay semivocales que no son consideradas como vocales. Entonces, es que hay que ser realistas, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuándo tú me puedes decir que el quechua de Cusco es trivocálico? Cuando tú vivas en Cusco y vives en Apurímac, en los dos lugares. Yo vivo en ambos lugares, hablo los dos quechuas, ahí sí yo entiendo por qué en Cusco es pentavocálico y cuál es la diferencia que existe en Ayacucho, en Apurímac. Ya, yo vivo en Chinchero, cerca de Ayacucho, entonces conozco pues de pies a cabeza también el quechua chanca y cada vez voy aprendiendo. Y de verdad es distinto, ¿eh? No es tan fácil como uno diga, es fácil el quechua, ¿ya?
Entonces, estimados amigos, tenemos algunas aclaraciones eh, que el ministerio debe tener en cuenta, porque yo también a veces estoy en contra, pues, porque sería bueno, hasta un cierto punto se entendería que el quechua sea trivocálico en Cusco, pero ya no es pues aceptable que te eliminen, por ejemplo, algunos consonantes, como el caso de, por ejemplo, eh, tenemos aquí el ichka o el sha, que se ha eliminado totalmente. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Aquí dice, se escribe algo o algo. A ver, Brad Pitt, ese nombre. Mira, según el ministerio, ya nos dice que la escritura correcta es algo, ¿ya? Ninguna de las maneras que usted ha escrito es correcta. La escritura algo no existe. La escritura algo no existe. ¿Cuál de las maneras es correcta? ¿Ya? La Primera. manera correcta es la primera. Algo. Esa es lo que dice el ministerio. Por ejemplo, por eso para uno decir, por ejemplo, oye, el quechua de Cusco es trivocálico, lo que tiene que hacer es pues investigar, analizar, ver cómo está, en este caso, estructurado. ¿Ya? A muchos en Cusco les han metido la idea, oye, el quechua de Cusco es trivocálico, pero hay muchos términos que no se pueden escribir en el Cusco como con tres vocales. ¿Ya? A ver, a Brad Pitt yo le escribo. A ver, ¿alguna vez has visto a escribir en Cusco y decías Cusco? Toda la vida hemos dicho que Cusco es Cusco. Y todo, el día, por ejemplo, hasta el himno de Cusco se habla con Cusco. Entonces, mira, fíjate, ¿no es cierto? Entonces, mira, hay diferencias que son bien grandes que, por ejemplo, que nosotros debemos considerar, pero el ministerio no lo considera, ¿ya? Entonces, estimados amigos, así estamos, ¿ya? Esperemos que pronto se llegue a un acuerdo, a un consenso en el que podamos decir, oye, que se respete a ambos quechos. Sería genial que se diga eso, porque, mira, sería bueno, pues, porque tú vas aquí a, a Purímac, tú les hablas con un fonema consonántico, reforzado, glotalizado, con todo eso, y ellos en la vida han escuchado y no te van a entender. Y matan, riman, y hanran, esa jawar parece un guicupayikunaj. En cambio, cuando tú, un chanca va a Cusco, habla bonito micochcán y ando chcán, y es bonito. O sea, es la diferencia. Entonces, estimados amigos, por ejemplo, en Cusco yo les digo a los profesores, oiga, ¿alguna vez has ido a Purímac? Y me dicen, hay varios que en Cusco mismo, hablan pues del quechua tribocálico. Y yo les digo, pero ¿cómo te has sacado la teoría? No, es que estudia, pero hay que conocer la realidad. Cuando tú en verdad te relaciones, hables, convivas con las personas que hablan quechua chanca, vas a entender claramente cuáles son las diferencias que tienes. Mientras tanto, ¿ya? Entonces, mientras tanto, pues tienes que investigar bastante. Por eso estamos siempre en constante investigación, estimados amigos. Nosotros no estamos ahí agarrando algo y decimos, ya voy a enseñar, sino siempre yo estoy en constante investigación. Saben que ya tenemos más de 10 libros que hemos escrito, desde cuentos, todo hemos escrito, entonces tenemos, ¿ya? Eh, Brad Pitt nos dice, en quechua culiao se escribe trivocálico, pero se pronuncia pentavocálico. Claro, eso es lo que dice pues el quechua, el ministerio. Pero Brad Pitt, tienes que estudiar un poco más lo que es el quechua sureño de acuerdo al ministerio, ¿ya? No es que tú vas a venir y vas a decir, por ejemplo, voy a escribir perro con algo, el quechua automáticamente el ministerio te vota, esto está mal, ¿ya? O no me vas a decir, por ejemplo, otra palabrita que tú vas a decir, voy a escribir, por ejemplo, en Cusco se escribe y dice, pues, normalmente, colque. Si tú me vas a decir, voy a cambiar este término, la U, y le pongo Hulgi, parece bonito, ¿eh? Parece bonito, pero esta expresión Hulgi está mal, es erróneo. ¿Cuál es la forma correcta? Según la norma del ministerio, decir que toda palabra
que tenga una Q y le antecede una L, va a tener siempre o siempre va a tener que llevar una doble L. Jorge. ¿Ya? Es la diferencia. Ahora, y si tú me dices, por ejemplo, Pisca se escribe así, profesor. Por ejemplo, ¿cómo se escribe en Cusco? Decimos P. Aún dice pesca, ¿eh? Pesca. Y si tú me dices, profesor, pesca se escribe con pisca. Erróneo, mal. ¿Ya? Esta expresión no existe de acuerdo al ministerio. ¿Cuál es la expresión correcta? Sería pichca. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, hay cosas así que tú debes conocer. ¿Ya? Entonces, yo también a veces yo entiendo a nuestro amigo que aquí nos dice Brad Pitt. Una vez yo también dije, oye, el quechua será pues trivocálico de Cusco, la agarro todo y lo cambio al trivocálico. No es así, no es cambiar la O por la U, tampoco la E por la I, sino hay reglas de la gramática que se tiene que respetar. También hay muchas cositas. Por ejemplo, los validadores. Antiguamente utilizábamos la N, pero esos, ¿por qué motivos han cambiado? Porque muchas personas se generaban confusión, ¿ya? Y aquí nos dicen, por ejemplo, eh, el quechua de Cusco manifiestan hasta heptavocálicos, sí hay semivocales. Nuestros libros pueden, a ver, nos dicen más práctico el quechua chanca. Sí, por ejemplo, nos decían unos estudiosos, si tú quieres aprender el quechua en Perú, primero entra el quechua chanca. El quechua chanca vendría a ser una introducción al mundo quechua, porque es más sencillo hablar. Si tú ya aprendiste el quechua chanca y ahora quieres conocer un poco más el quechua, tienes que aprender el quechua de Cusco, que es el pentavocálico. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. Entonces, estimados amigos, por ahora nosotros estamos hablando del quechua trivocálico, que es el quechua de Cusco. No, también el de sureño más que todo. No es el Cusco, sino es el quechua sureño según el ministerio. ¿Ya? Quechua de Bolivia debe ser. Para el ministerio no existe Cusco. Es así. Porque si se dan cuenta, todo es pues cuestión de política. Política es todo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que hemos llegado al final. Creo que nos ha faltado practicar con algunos, pero practiquen ustedes, practiquen. A ver, iman malkichamuta yotakarikamungo imenan ganas. Ya. Luz Mary, alinto tagacho imena yangashenki. Luz Mary, Hilda y Betty. Terminamos con ellos. Vamos. Alinto ta Luz Mary. Mana ripushanichu. Ya está. Rekunga Yonanja. Kona Ya, ripushani. ya está. Kusiska, Imena yangashenki. kusiska kashkani. No, kusiska Kashani, va a decir. kashkani. Ya. Shani, kangri. No kakalim kashani. Mm, Kusa, Cosa, cosa. Pajarin maitan rinki. nukaka, eh, Juliacata, risa. Ya, cosa. Piwan mirinki. Tataiwan, risa. Cosa, cosa. May, ay, ay, ya. Yo, may pintianki. Nukaka, Juliacapi, tiani, kangri. No jaja, coskopin, tiane. Excelente, muy bien. Ahora hay que seguir practicando. Vamos, siguiente persona. Tenemos a nuestra amiga Hilda. Hilda, Yinto Takacho y Mena Lengakushenki. Kusiskan kashani, kangri, No kaka, Alin Migashane. kusa, Pajarin, Hilda, Maitan Rinki. no kaka, punutang risak, Uy, alguien pone chayaka. Piwan Mirinki. panaywan risak, Ah, mamaikiwa. Ah, ya, ya, cosa, cosa. Maipi Tastiyangiri. no kaka, punun pitiani, kangri, Co- No haga cosco pintiane. Excelente. kangri. Allí, allí. Vamos, Luz Marleni. Alinto Takacho, Luz Marleni. Sergio Luz Marleni, Puñor Parengue, Chimanami. Allintu takachun. Alinto Luz Marleni. Y Menen Gashanki.
Kusisqan kashani, qamri Noqapqa allinmi kashani. kusa. Cosa. Paqarin maytan rinki? Paqarin yunka llaqtatan risaq. Kusa allimun chayqa. Piwanmi rinki? Turaywanmi risaq. Ay, kusa allimpuni chayqa. Maypin tiyanki? Lima llaqtapin tiyani. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Allinmi chayqa, allinmi chayqa. Estimados amigos, creo que ya terminamos. Ya, Betty, ¿estás? Betty, has participado, ¿eh? Manaracho. No he participado todavía. Allintuta kachun Betty. Allí tuta yachachi. Cosa. ¿Y Menele kashanki? Cosas cancashanin. Cangri. No caps. Cosisqan kashani. Costa. Paqarin maytan rinki? Ñuqaqa arequipan tan risaq. Arequipatambres, ya, cosa, allinmi. Piwanmi rinki? Turaywanmi risaq. Allimpuni chayqa, allimpuni. Maypin tiyanki? Ñuqaqa punupin tiyani. Cangri. Noqaqa Qusqupin tiyani. Cosa, Cosa. excelente. Muy bien, amigos. Entonces, mira, esta ha sido nuestra conversación del día de hoy. Espero que hayan aprendido una pregunta más. Recuerden que así poco a poco se aprende el quechua. Nada es fácil o nada es rápido, pues. Si tú quieres aprender el quechua en un día, estás loco. Huacayasunqui, ¿ya? Entonces, estimados amigos, este material de diálogo en quechua, ¿ya? Es la sesión número 14 y ya está disponible, en este caso, en la carpeta de Google Drive que se les comparte a ustedes, así que ya puedes ir a revisarlo. Ahorita lo vamos a subir, entonces ya vas a tener listos los materiales, ¿ya? Por favor, practiquen. El día lunes nos vemos otra vez por las redes sociales, a través de Meet, a través de TikTok y también a través de Facebook. Y recuerden que hoy día a las 9 de la noche también tenemos otra sesión de quechua, pero en este caso es netamente escritura. Ya, si usted quiere unirse también a nuestro grupo, nuestro número de WhatsApp está en el perfil de TikTok, en Facebook y en YouTube. ¿Ya? Wow, chicos. Nos vemos el día lunes con los que están llevando el curso de conversación y con los que están llevando el curso de escritura nos vemos a las 9 de la noche. Tupananchiskama, Sapanga Hofins. El lunes, gracias. Profe, por favor, ¿me podría agregar a su WhatsApp? Escríbame para Escribir mi número, por favor. ¿ya? Ya saben, el número aquí tenemos, ahora vamos a poner aquí en la pantalla, ¿ya? Este es nuestro número para que puedan ingresar o escribirnos, ¿ya? Estimados, Chemi Gama con Antuta, ¿ya? Leo, tu pananchiskama, amaño waka, tiñoche waka, lengua inagashenki, ¿ya? ¿Qué significa cosa? Excelente, bien, ¿ya? Profesor Guaño me ha jalado, dice. Por eso agregarme mi número, escríbanme. Aquí está, estimados amigos, ¿ya? Aquí está nuestro número. Tome captura de pantalla y nos vemos. Tupa kunanchiskama. Dupananchiskama, yachachi. Guaño. Tupananchiskama yachachi.